Muy bien. Vamos a ver el tema de la circunferencia. El problema 1 nos dice, ¿no? Dice que en la figura PQ y R son puntos de tangencia. AB vale 3 y te pide calcular el perímetro del triángulo MNC. Te pide calcular el perímetro del triángulo MNC. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una gráfica más grande para poder trabajar acá. Ya, ahí está. Tenemos la gráfica acá. Entonces, por dato del problema, me dicen que este lado de acá, el lado AB, vale 3, por ejemplo, ¿no? Ahora, te das cuenta que este de acá viene a ser un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos mide 53 grados. Entonces, si este vale 53 grados, tú sabes que este ángulo vale entonces ¿cuánto? Este ángulo tiene que medir 37 grados, ¿no? Este ángulo tiene que medir 37 grados. Y ahora te encuentras con lo siguiente, ¿no? Profe, a 37 se lo pone 3. Ese es un triángulo conocido. Si a 37 se lo pone 3, tú sabes que el otro cateto tiene que medir ¿cuánto? El otro cateto tiene que medir 4. Y si el otro cateto mide 4, tú sabes que la hipotenusa va a medir ¿cuánto? Ah, profe, eso quiere decir que la hipotenusa, ¿ya? Eso quiere decir que la hipotenusa va a medir 5. Ahí está. Vamos hasta ahí. La hipotenusa va a medir 5. Ahora, me está diciendo calcule el perímetro de la región triangular MNC. Te está pidiendo el perímetro, ya te está pidiendo el perímetro de esta región de acá. ¿Ya? Te está pidiendo el perímetro de esta región de acá. Te pide hallar ese perímetro, ¿no? ¿A qué es igual ese perímetro de ahí? A ver, ¿cómo podemos hallar el perímetro de esa figura de ahí? Ten en cuenta que esto vale 3, ¿no? Todo esto vale 4. Todo esto vale 4. Y todo esto de acá vale 5, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hallar el perímetro de esa figura de ahí? A ver, veamos. Vamos a buscar hacer algo. Cuando yo tengo una circunferencia, desde un punto exterior solo se puede trazar 2 rectas tangentes a esa circunferencia, ¿ya? Y además estos dos vienen a ser iguales, tienen que ser iguales. Entonces, como tienen que ser iguales, vamos a aplicar eso. ¿Ya? Vamos a aplicar eso. Vamos a decir lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Que el mida A, que este de acá, ¿no? PB mida A, pero como PB mide A, todo mide 3, él tiene que medir entonces ¿cuánto? Tiene que medir 3 menos A. Pero como él mide 3 menos A, recuerda que P, ¿ya? Recuerda que PS, ¿ya? Recuerda que PS, R y Q son puntos de tangencia. Entonces, si él es 3 menos A, esto de acá también va a ser 3 menos A. Si él vale A, él va a ser A. Él va a ser A. ¿Listo? Ahora, mira. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos decir que este segmento QN mide B. Como Q y R son puntos de tangencia, él también va a medir B. Podemos decir que este segmento va a medir S, MRS. Pero como S y R es punto de tangencia, él mide S. Ahora, en este de acá, mira, fíjate, todo mide 4, pero él mide A, él mide B, entonces él va a medir ¿cuánto? 4 menos A menos B. 4 menos A menos B. Igualito, todo este mide 5, él mide 3 menos A, él mide C, quiere decir que él va a medir ¿cuánto? Va a medir 2, porque 3 más 2 me da 5. Si es menos A, va a ser más A, y si es C, va a ser menos C. Ahí está. ¿Y qué es lo que me está preguntando el problema? El problema me está pidiendo, ¿qué cosa? El perímetro de este triángulo. Y recuerda que el perímetro del triángulo es simplemente sumar, ¿qué cosa? Profe, simplemente tiene que sumar los lados. O sea, yo sumo este lado, ¿cuánto vale? B más C. Entonces, perímetro recuerda que se representa con 2P. Recuerda que el perímetro se representa con 2P. Sería B más C, ¿ya? Más el lado de acá, que sería 2, más A, menos C, más el de acá, que sería 4 menos A menos B. Ahora, tú te das cuenta acá que C menos C se va, te das cuenta que A menos A se va, y te das cuenta, pues, que, profe, ¿quién más se va? B menos B se va.
¿Qué te queda? 2 más 4. ¿Y 2 más 4 cuánto viene a ser? Eso viene a ser 6. ¿Y eso viene a ser qué? La respuesta al problema número 1. La respuesta al problema 1. Pasemos a la pregunta número 2. Pasemos a la pregunta número 2. Ahora, una de los teoremas que vamos a utilizar nosotros es la siguiente, ¿no? Uno de los teoremas que vamos a utilizar los siguientes, por ejemplo, vamos a utilizar teorema de Poncelet y teorema de Pitot. Ya. Este es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tengo una circunferencia escrita. Este se conoce como el teorema de Poncelet. ¿Ya? Este se conoce como el teorema de Poncelet. ¿Ya? Ojo que no es un triángulo cualquiera. Es un triángulo que es un triángulo rectángulo. Vamos a decir que los catetos miden A, el cateto mide B y la hipotenusa mide C. Además, tú te das cuenta que este de acá tiene un radio. Entonces, ¿qué te dice el teorema de Poncelet? Le voy a llamar R. ¿Qué te dice el teorema de Poncelet? Poncelet te dice lo siguiente. La suma de los catetos, o sea que A más B, es igual a la hipotenusa más 2 veces el valor del radio. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces ¿quién? El valor de radio. Ahí está. Nada más. Ese es el teorema de Poncelet. En un triángulo rectángulo, tú tienes escrito una circunferencia tangente a los lados. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma de los catetos va a ser igual a la hipotenusa, más ¿quién? Más 2 veces el valor de radio. Profe, ¿y eso vamos a aplicar aquí? Sí. Pero mira, a ver, vamos a ver. Vamos a agrandar esa imagen. Aquí. Ahí está. Agrandemos la imagen. Ahí está. Te dice, ¿no? Calcula la longitud del inradio, o sea, de R. Si BC es paralelo a AD. Entonces, este es un trapecio. Entonces, lo que tú puedes hacer acá, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Yo voy a trazar una altura desde este vértice de acá. Trazo una altura. Aquí, que forme 90. Ahora, tú te das cuenta que acá también está formando 90. O sea que esta figura de acá, mira, voy a llamarle a este punto, le voy a llamar un punto H. Quiere decir que la figura o el cuadrilátero BCHE es un rectángulo. Como acá arriba vale 6, él vale 6. Pero como ED dice que vale 11 y él vale 6, él vale 5. Este triángulo rectángulo observa que el cateto mide 5 y la hipotenusa mide 13. Si la hipotenusa mide 13, el cateto vale 5. Puedes aplicar el teorema de Pitágoras o es un triángulo rectángulo conocido, porque este cateto va a ser ¿cuánto? Va a ser 12. Ahora mira, nos vamos a centrar ahora en este triángulo, porque recuerda que lo que tú quieres hallar acá es el irradio. Este cateto mide 9, pero recuerda que BCHE era ¿qué? Era un rectángulo. Si él mide 12, él mide 12. Mira, cateto 9, cateto 12. Él no es 3 por 3, él no es 3 por 4. Si quieres lo apunto acá, mira, ve. Él es 3 por 3. El que viene a ser 4 por 3. Si él es 3, 4, él sería 5, o sea, 5 por 3. ¿Y 5 por 3 cuánto viene a ser? Viene a ser 15. Ahora, ¿qué vas a decir? Vas a decir que por el teorema de Poncelet, ¿ya? Por el teorema de Poncelet, ¿qué es lo que se va a cumplir? Ah, mira, por el teorema de Poncelet se va a cumplir lo siguiente. La suma de catetos
9 más 12 es igual a la hipotenusa, que vale 15, más 2 veces el radio. ¿Ya? Ese radio de la circunferencia que está acá se le llama irradio. 2 veces el irradio. Ahí está. ¿Se acabó? 9 más 12, profe, 21. 21 es igual a 15 más 2R, ¿sí o no? Profe, 15 pasa a restar, te queda 6. 6 es igual a 2R. Oye, dime, ¿cuánto vale R entonces? Profe, R vale 3. Y listo. Eliminamos. ¿El valor de R cuánto es? El valor de R es igual a 3. El valor de R es igual a 3. ¿Listo? Sigamos entonces. Siguiente pregunta. En una circunferencia de diámetro AB, divide a una cuerda CD, que es punto de intersección de la cuerda del diámetro. AE es mayor que B en dos segmentos. CE vale 11, ED vale 21. Si la distancia del centro a la circunferencia a la cuerda CD mide 12, calcule AE. A ver, te está hablando de una circunferencia. Te está hablando de una circunferencia. Veamos. Ahí está mi circunferencia. Te está hablando de qué? De diámetro AB. Tengo que trazar un diámetro. Recuerda que el diámetro de una circunferencia pasa por el centro de la circunferencia. No te olvides de eso, ¿ya? El diámetro siempre pasa, ¿ya? El diámetro siempre pasa por ¿dónde? Por el centro de la circunferencia. Fíjense. El diámetro siempre va a pasar por el centro de la circunferencia. Entonces vamos a decir que este es el diámetro AB. Este es el diámetro AB. Este es el centro de la circunferencia. Este es el centro O de la circunferencia. Dice que el diámetro AB divide a una cuerda CD. O sea, ¿qué, profe? ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es un segmento formado por dos puntos de la circunferencia. Recuerda que esta línea de acá, es una circunferencia. ¿Ya? Ese de ahí es una circunferencia. ¿Ya? Es una circunferencia. ¿Ya? A ver, repito. Listo. Entonces, recuerda que esta es una circunferencia. Una cuerda, por ejemplo, ¿no? Para que tú tengas una cuerda, tomas dos puntos. Un punto acá y, por ejemplo, otro punto por acá. Y al unir estos puntos de acá, este segmento trazado de color rojo, ese viene a ser ¿qué? Viene a ser una cuerda. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Este diámetro corta una cuerda. Tiene que cortar a una cuerda, divide una cuerda, CD. A ver, voy a dibujar la cuerda, no sé, por acá, si me ocurre. ¿Ya? La cuerda CD. Ahí está. Ahí está la cuerda CD. Dice que lo corta en el punto E, punto de intersección. De tal manera que el segmento AE es mayor que B. Ya, está cumpliendo. En dos segmentos. CE vale 11 y ED vale 21. Ya, él vale 11 y esto de acá vale 21. La distancia del centro de la circunferencia a la cuerda CD mide 12. Calcule ahí. Interesante. Ya, a ver, vamos a hacer esto. La cuerda que sea así. Ya, la cuerda que sea más o menos así. Para que más o menos. Ahora sí. Este que sea la cuerda CD. El punto de intersección es en el punto E. De tal manera que este segmento CE vale 11 y el segmento ED vale 21, dice. Ahí está. La distancia del centro, profe, ¿cuál es el centro? Acá está el centro. A la cuerda. Cuando tú trazas la distancia de un punto a un segmento, esa distancia es perpendicular. O sea que voy a trazar un segmento desde el centro a la cuerda CD, pero de tal manera que forme, ¿qué? De tal manera que forme 90 grados. Ahí está. De tal manera que forme 90 grados. ¿Listo? ¿No? La distancia del centro, vamos a llamar a este punto un punto H. Y por dato el problema me dice que esta distancia vale 12. Ya, esta distancia vale 12. Eso es lo que me dice el problema. ¿Qué me dice? Calcule el segmento ahí. Te pide calcular el segmento ahí. Muy simple, chicos. Mírame. A ver, te explico.
Tú tienes una circunferencia, ya. Tú tienes una circunferencia, mira, tengo una circunferencia acá. Tú tienes una cuerda, yo tengo una cuerda por acá, esto es una cuerda cualquiera. Y si tú del centro de la circunferencia, si tú del centro de la circunferencia trazas un segmento, ¿ya? Del centro de la circunferencia, tú trazas un segmento perpendicular a esa cuerda. Profe, ¿qué quiere decir perpendicular? Trazas un segmento que forme 90 grados. Si tú haces eso, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a cumplirse acá? Si tú del centro a la cuerda trazas un segmento que es perpendicular, que forma 90 grados, entonces se cumple ya lo siguiente. Mira, voy a llamar este punto A, vamos a llamar este punto B, este es O y este vamos a llamarle H. Si yo trazo OH perpendicular al segmento AB, entonces, ¿qué se cumple? Que el segmento AH es igual al segmento HB. Se cumple eso. ¿Listo? Se va a cumplir eso. Si yo trazo acá, 90 grados, entonces AH va a ser igual a HB. Fíjate, CD es una cuerda, de acá trazo acá, forma 90. Entonces tú te tienes que dar cuenta, que el segmento CD mide ¿cuánto? ¿Me puedes decir cuánto mide el segmento CD? Ah, profe, CD mide en total ¿cuánto? A ver, ¿cuánto mide CD? 32. 32. Y si yo trazo esto es la mitad, 16. Pero como de acá para acá mide 11, quiere decir que acá mide ¿cuánto? Acá mide 5. A ver, vamos a cambiar de lugar ahí. Ahí. Ahí está. Y acá está. 5. Él ya no va a ser 21, pues. Él va a ser ¿cuánto? Lo de abajo va a ser ¿cuánto? Va a ser 16. ¿No? Ahí está. Pero mira, fíjate ahora en este de acá. Ojo que si acá es 90, para este lado también va a ser 90. Ahora fíjate en este triángulo de acá. Fíjate en este triángulo de acá. Mide 12,5. Dime, ¿cuánto mide entonces este segmento de acá? 12,5. Lo acabamos de ver hace un momento. 13, pues. 12,5, 13. Recuerda que quieres hallar AE. Te falta saber cuánto mide AO. Profe, ¿cómo hago para hallar el segmento AO? De la siguiente manera. Observa. Voy a trazar esto. Y recuerda que él viene a ser ¿qué? Recuerda que este segmento de acá viene a ser radio. Pero tienes que saber que este segmento de acá, del centro, viene a ser radio también. Él es radio. Él también viene a ser radio. Y en este triángulo rectángulo, como que está fácil hallar el radio, ¿no? Acá, 12, 16. 12, 16. ¿Cuánto vale el radio? 20. 20. El radio mide 20. Profe, ¿por qué? Porque él es 3 por 4. Ya, él es 3 por 4. ¿No? A ver. Él es 3 por 4. Él es 4 por 4. Y él tiene que ser 5 por 4. Y 5 por 4 me da 20. Quiere decir que este R vale 20. Y si ese R vale 20, ¿cómo hallo la medida del segmento AE? Ah, profe, yo quiero hallar del punto A hasta el punto E. 20 más 13. 20 más 3. ¿Cuánto sale entonces? Sale 33. Ahí está. Sale 33. Y eso vendría a ser la respuesta a ese problema número 3. A ese problema número 3. ¿Listo? Sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Siguiente pregunta. Ya, siguiente pregunta. 4. Dice, ¿no? Se tiene 3 circunferencias de radio 1, 2 y 3 tangentes exteriores entre sí 2 a 2. Calcule la longitud en radio del triángulo formado al unir los centros de la circunferencia. A ver, ¿te está diciendo o te está hablando de 3 triángulos? Te está hablando de 3 triángulos. A ver, vamos a ver. De 3 triángulos que te está hablando de 3 circunferencias. Una circunferencia. Esta circunferencia que tenga radio 1 te habla de una segunda circunferencia. Vamos a checar esta circunferencia. Ahí está. Te habla de una segunda circunferencia que tiene radio 2
y te habla de otra circunferencia. Ya, te habla de otra circunferencia que tiene radio 3, algo así, ¿no? Vamos a ver. Que son tangentes 2 a 2, dice. O sea, él tiene que ser tangente a él, ¿no? Y él también tiene que ser tangente a ambos. A ver, vamos a tratar de graficar. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está diciendo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Allá. Tienes una circunferencia, ya. Por ejemplo, el radio de esta circunferencia, ya, el radio de esta circunferencia mide 1. Ya, el radio de circunferencia mide 1. Ahí está. El radio de esta circunferencia mide 2, por ejemplo. Ya, el radio de esta circunferencia mide 2. Y el radio de esta circunferencia de acá mide 3. Ese es el dato del problema. El radio de esta circunferencia mide ¿cuánto? Mide 3. Ahí está. Calcular la longitud del radio del triángulo formado al unir los centros. El problema dice que tú vas a unir los centros. O sea, vamos a agarrar, lo vamos a unir acá, centro a centro. ¿No? A ver, perdón. Ahí está. Vamos a unir centro a centro. Y luego de acá a este centro. No, no consigo. Ya. A ver, un momento. Y de acá también, ¿no? El centro, ahí está. Y de acá también. ¿Ya? Algo así. De centro a centro. Eso es lo que nos dice. Y te pide ¿qué cosa? La longitud del radio. O sea que hay una circunferencia. Acá hay una circunferencia. Acá hay una circunferencia que es tangente a los lados. Ahora, algo que tú tienes que saber es lo siguiente. Mira. A ver. Ya, acá está. Muy bien. A ver qué pasó. Espera un segundito porque sale esta línea. A ver. La línea no entiendo por qué sale esta línea. A ver, vamos a ver acá. Algo que estoy en pantalla se ha congelado. A ver. Una circunferencia acá. Mira, a ver. Yo tengo acá dos circunferencias. ¿Ya? Tengo una circunferencia 1 y tengo una circunferencia 2. Ahí están mis dos circunferencias, ¿no? Él, por ejemplo, esta circunferencia tiene un radio y este de acá tiene otro radio. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Digamos que el radio de esta circunferencia sea R1 y el radio de esta circunferencia sea R2. Pero algo importante, la circunferencia C1 y la circunferencia C2 y la circunferencia C2 son circunferencias tangentes. Son circunferencias tangentes. Ahora mira, estas circunferencias son tangentes, chicos. Si estas circunferencias, ya, si estas circunferencias son tangentes, entonces se cumple lo siguiente. Al unir los centros de dos circunferencias tangentes, ya, al unir los centros, ya, vamos a decir, por ejemplo, que este vale centro 1, este vale centro O2, ¿qué se cumple? Entonces, el segmento formado de centro a centro es igual a la suma de radios, R1 más R2. El segmento formado por los centros, ya, el segmento que yo formo por los centros, la medida de él es igual a la suma de sus radios. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente, ya, acá sucede lo siguiente, a ver, déjame borrar esto. Yo no entiendo por qué aparece acá. No entiendo por qué aparece. Algo así, ya. Entonces,
aplicando esta idea, tú me vas a decir lo siguiente, ¿no, profe? Recuerda que las circunferencias son tangentes, radio 1, radio 2. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuánto mide, por ejemplo, acá? Mide 3. Profe, ¿por qué mide 3? 1 más 2, 3. ¿Cuánto mide esto? Radio 2, radio 3, mide 5. ¿Cuánto mide esto? Radio 1, radio 3, mide 4. Ahora, yo quiero que te concentres en este triángulo de acá. Dime, ¿sus lados cuántos son? 3, 4 y 5. Oye, pero esos lados que miden 3, 4 y 5, eso en un triángulo rectángulo conocido. Es el triángulo rectángulo 37, 53, ¿no? Pero eso es lo de menos, ¿no? Porque de hecho de que aquí, ¿ya? De hecho de que aquí va a cumplirse algo, ¿no? Me están pidiendo el radio, o sea que hay una circunferencia tangente, ¿no? Hay una circunferencia tangente, mira. Aunque no es necesario graficarlo, pero hay una circunferencia tangente. Y te están pidiendo ¿qué cosa? El valor de ese radio, ¿no? De esta circunferencia, ¿no? Están diciendo hallar ese, R. Este viene a ser el radio que te pide el problema. ¿Ya? O sea, te piden este R de acá. Pero tú sabes que por el teorema, a ver, tú sabes que por el teorema de Poncelet, ¿qué vas a decir? Vas a decir lo siguiente, ¿no? Vas a decir, por Poncelet, recuerda que Poncelet dice, ¿no? La suma de los catetos, 4 más 3, es igual a la hipotenusa, que vale 5, más 2 veces el valor de radio. 4 más 3 es 7, 5 pasa a restar, te queda 2, 2 igual a 2R. ¿Cuánto vale R entonces? R vale 1. Y ese viene a ser ¿qué? Ese viene a ser la respuesta a ese problema de ahí. ¿Listo? Ese viene a ser la respuesta a ese problema de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate, ¿no? Tenía que saber esta propiedad nada más. A ver, cerramos con esto. Voy a agrandar la imagen. Vamos a ver. Si se calcula R, si B, a ver, vamos a ver, ¿qué nos dicen por acá? El segmento BE, el segmento B es igual a FG. FG, ¿ya? BH vale 12, BH vale 12, ¿ya? EF, G y H son puntos de tangencia. Te piden calcular el valor de R. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mira, muy simple. Por dato del problema, este segmento FG es igual a este segmento que está acá. Entonces, como esos segmentos de acá tienen igual medida, yo le puedo llamar una misma variable o una misma letra, ¿no? Es lo mismo. Le puedo llamar A y le puedo llamar A. Me dice que el segmento BH vale 12. Me dice que este segmento BH vale 12. Y yo le pongo acá, profe. Este dice que vale 12. Ahí está. Y te piden ahí el valor de R. Profe, ¿y estas circunferencias? Recuerda, esta circunferencia pequeña, E y F son puntos de tangencia y este es un punto exterior. De un punto exterior solo puedo trazar dos rectas tangentes. Además, el segmento AE con el segmento AF, ¿cómo van a ser? Ah, profe, usted dijo que iban a ser iguales. O sea que él va a ser igual al de acá. O sea que si él vale, por ejemplo, M, él también vale M. De manera similar, analizas acá. Acá tengo una circunferencia, H y G son puntos de tangencia, este es un punto exterior, por lo tanto, HC con GC son iguales. Si yo le llamo N, él también va a ser N. Profe, pero yo quiero hallar el valor de R. Exacto, tú quieres hallar el valor de R. Pero date cuenta de algo, estás en un triángulo rectángulo. Y si estás en un triángulo rectángulo, lo que vas a aplicar, ¿qué va a ser? Vas a aplicar pues lo que se conoce como el teorema de Poncelet. Ya, vas a aplicar lo que se conoce como el teorema de Poncelet. ¿Y qué es lo que te dice el teorema de Poncelet? El teorema de Poncelet te dice lo siguiente. La suma de los catetos. ¿Cuánto vale este cateto? M más A. La suma de los catetos M más A, más el otro cateto, que sería 12 más N, es igual a la hipotenusa,
que vale m más a más n, más 2 veces el valor de radio, o bueno, conocido como un radio, ¿no? Que es el radio de la circunferencia escrita en el triángulo rectángulo. Ahora, acá ya está fácil, pues, profe, m con m se va, tú que lo sabes, ¿no? A con a se va, profe, n con n se va, se acabó el problema, ¿sí? ¿Qué te queda? Que 12, ¿ya? ¿Qué te queda? Que 12 es igual a ¿cuánto? A 2r. Y si 12 es igual a 2r, quiere decir que el valor de r vale ¿cuánto? El valor de r vale 6. ¿Listo? El valor de r vale 6. Muy bien. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar. El valor de r vale 6. Muy bien, chicos.